Hola a todos, la idea del siguiente video y de esta serie de videos es tratar algunos temas básicos que sirvan de refuerzo para lo que vimos en clase, ya sea para apoyar el material de ayuda o si bien te perdiste de alguna clase o algo pasó o querés repasar, este video te va a ayudar. Obviamente no es el reemplazo de la clase, nada sustituye a la clase presencial, esto intenta ser un paliativo si tuviste algún inconveniente o si querés repasar algo. Tomemos como ejemplo el proyecto 1, que se trata de una cinta transportadora, la cual se acciona a través de un motor y dos entradas que hacen las veces del funcionamiento de un flip-flop RS. Bien, lo que les muestro acá es parte de la carpeta. En todo el video vamos a ver parte de las carpetas y los materiales de ayuda para que vean que todo lo que yo estoy comentando lo tenemos como material de soporte a la clase. Entonces, lo primero que voy a decidir es, yo voy a tener que controlar un motor de corriente continua, simplemente en avance y de tensión, lo que implica que va a tener circulación de corriente en un solo sentido, por lo tanto con un elemento unidireccional lo puedo llegar a controlar. Evidentemente no lo voy a conectar a la salida del Arduino, sabemos que las salidas son de muy baja corriente, entre 20 a 40 mA, 40 me parece una estimación muy optimista por parte del fabricante, yo no le exigiría nunca más de 20. Por lo tanto, el motor que voy a controlar va a necesitar una etapa de potencia, la cual vamos a hacer con un transistor. Recordemos que cuando vamos a elegir un transistor tenemos que conocer, bueno, primero el elemento que tenemos que controlar, los parámetros eléctricos del motor en este caso, y luego en base a eso saber los parámetros del transistor. Como mínimo tener que conocer la tensión de colector emisor de bloqueo, que va a ser la máxima tensión que puede soportar, la corriente máxima de circulación por colector emisor, el beta del transistor para poder calcular la resistencia de base, y si quiero hilar más fino, cosa que deberíamos hacer si esto fuese un proyecto real y no solo una práctica de clase, la potencia del dispositivo para estar seguro de que no pueda haber un sobrecalentamiento del mismo. Bien, una vez que yo conozco y elijo los parámetros del transistor, vamos a pensar en lo siguiente. Aquí tenemos el diagrama de conexiones que siempre tenemos que realizar. Entonces en la salida del Arduino voy a excitar al transistor, en este caso yo voy a usar un BC337 porque satisface los requisitos eléctricos del motor. Tengo una resistencia en base de 1K, lo que va a ser suficiente para que el transistor trabaje en conmutación, es decir, del corte de la saturación. Carga por colector, porque es un motor que trabaja con más de 5 volts, así que no puedo conectarlo sobre el emisor, ¿sí? Porque estoy limitado, si no la malla de entrada, la tensión de la malla de entrada. Conecto por colector. Y si tienen dudas con respecto a lo que es el manejo de transistores y la potencia, recuerden que estos son temas que ya vieron en años anteriores, pero en todo caso pueden recurrir a las carpetas, ya les digo, de esos años, o si no a los materiales de ayuda, y vemos que en potencia, uno de los PDF que tienen a mano, podemos ver cómo se utilizan, ¿sí?, los transistores para conectar o controlar, mejor dicho, diferentes tipos de cargas. Bien, entonces, volviendo al diagrama, me encuentro que la salida va a estar conectada de este modo. Y las entradas, que las voy a trabajar acá mediante dos pulsadores, vemos que tiene una conexión, y siempre les recuerdo lo mismo: las entradas de cualquier circuito integrado digital tienen que estar siempre referenciadas, siempre tienen que tener un nivel lógico, no pueden quedar con estado eléctrico nulo. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo voy a usar pulsadores que sabemos que son elementos del tipo abierto o cerrado, siempre eso en uno de sus estados no me va a asignar un valor lógico, porque no me va a asignar un valor de tensión. En el caso del pulsador, en el momento que esté abierto, no voy a tener valor de tensión en uno de sus terminales, por lo tanto tengo que referenciar con una resistencia. ¿Qué podrá hacer? Con un pull-up o con un pull-down, según como lo quiera conectar. Repasemos lo que tenemos en conceptos generales, otro PDF, pero estos son ideas que ya tienen que tener aprendidas y asimiladas de años anteriores. Yo tengo un circuito digital y puedo o bien
conectar un pulsador hacia positivo y tener un pull down para tener una referencia negativa cuando este está abierto, o bien tener el pulsador hacia negativo y tener un pull up que me dé una referencia de nivel alto, ¿sí?, cuando el pulsador está abierto, es decir, cuando no está accionado. Estos pulsadores, los podemos ver acá en el diagrama, son normalmente abiertos. Puedo elegir cualquiera de las dos para trabajar. Yo voy a quedarme con esta, ¿sí?, con el pulsador hacia negativo, es decir, cuando yo lo oprimo voy a tener un 0 lógico, y cuando no interacciono con él voy a tener un nivel alto, un 1 lógico. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque me pienso ahorrar las resistencias y activar los pull-up internos que tengo dentro del Atmega 328, ¿sí?, dentro del sistema Arduino. De esta forma no voy a conectar elemento externo, pero las resistencias van a estar. Voy a activar las pull-up internas que trae. Siempre, insisto con esto, siempre tienen que estar referenciadas las entradas. Entonces, este es mi diagrama de conexiones y lo que me queda por hacer es elegir qué pines voy a utilizar. En mi caso pienso utilizar el 2 y el 6 como entradas y el 4 como salida. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Simplemente recordemos lo siguiente. Los pines del Arduino Nano con el que trabajamos nosotros, acá tenemos el pinout, y otra vez estoy haciendo referencia a uno de los PDF, la carpeta principal, que es programación en Arduino. Tenemos el pinout. Podemos ver los pines bidireccionales que podemos utilizar tanto como entradas o como salidas digitales, que son los que están marcados en este color. Van del 0 al 13, ¿sí? Tenemos otros que en realidad también se pueden utilizar, pero como la placa los marca como analógicos, que en realidad no son exclusivamente analógicos, para que no haya confusión, yo siempre les suelo decir, utilizamos del 0 al 13. Así que acá puedo elegir los que yo quiera. Recordemos, son bidireccionales, así que lo único que tengo que hacer es configurarlos. ¿Cuáles elegí? Como les dije antes, de forma arbitraria, el 2, el 6 y el 4. ¿Por qué? Simplemente porque se me ocurrió. ¿Puedo elegir otros? Sí, obviamente. Podría haber elegido cualquiera de los que estén marcados acá como pines de propósito general para entrada y salida. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que tengo la elección hecha? Bueno, pasar al IDE del Arduino y realizar el programa. Yo ya lo tengo realizado acá, como vemos, ¿sí? Tengo el pin 4, lo elegí como salida, entonces ¿qué voy a hacer? Configurarlo con la función pinMod. PinMod lo que me permite es justamente exigirle a un pin que se comporte como entrada o como salida. Generalmente esto se hace en el setup y se establecen además las condiciones de inicio en el caso de las salidas. Nunca establecemos condición de inicio en las entradas, porque estos dependen de nuestros actuadores, en este caso 2 pulsadores, pero no podemos establecer nunca condición de inicio en una entrada. Esta depende del elemento que esté conectado ahí. Bien, entonces defino el pin 4 como salida y el pin 6 y el pin 2 como entradas. Y además vemos que activé las pull-up internas, así no tengo que colocar el elemento de referencia en el protoboard. Y me voy a asegurar que el pin 4, que es donde está el motor, arranque en nivel bajo. Bueno, entonces, ¿qué voy a realizar? Dentro del loop, recordemos que los pulsadores, de la forma que yo los conecté, oprimirlos, que de ahora en más lo voy a decir, activarlos, implica tener un 0 lógico en esa entrada. Entonces voy a utilizar un digital read para saber el estado de los pines y un if para determinar lo que tiene que ocurrir cuando cada pulsador es oprimido. Sería una buena idea en cada caso poner un comentario en el programa para indicar cuál es la función de los pulsadores. En mi caso yo elegí el terminal número 6, el pin número 6, para que trabaje como reset del sistema. Recuerden que los comentarios van con doble barra, barra. El 2 lo utilizo justamente como la entrada de set, es la que pone el nivel alto la salida. El pin 4 sabemos que tenemos conectado el motor. Siempre es bueno tener comentarios que nos indiquen que son los pines, o incluso si es un programa complejo, que está ocurriendo en determinadas partes del programa. Ahora bien, ¿qué es lo que hice acá? Bueno, tengo un if porque tengo que consultar el estado de las entradas. Empecé preguntando por el terminal 6, lo cual en realidad no me hubiese alterado nada cambiar el orden.
Y para hacer la pregunta de si vale 0, bien podría haber hecho esto, hacer un digital read del pin y preguntar, recuerden, el doble igual dentro de la programación en C o en C++ es lo que es el igual para cualquier expresión matemática, y preguntar si es low. O podría haber hecho esto y preguntar si es 0, que también es válido. Particularmente, si quiero ahorrar la expresión, lo que puedo hacer es lo siguiente. Si yo no aclaro nada más en el argumento, solamente pongo el digital read, que esto me devuelve un true, un falso, es decir, un 1 o un 0, ahí ya estoy preguntando si esa devolución de la lectura de la entrada vale 1. Si no aclaro nada. Como yo quiero preguntar por 0, lo que estoy haciendo es agregar la not. Entonces ahí estoy preguntando si no vale 1, es decir, si vale 0. ¿Qué tengo dentro de las llaves del if? Bueno, justamente, ¿qué quiero que ocurra si yo toco el pulsador conectado al pin 6? Vemos que el 6 está marcado como reset, entonces ¿qué voy a querer? Que la salida pase a estado bajo. Por lo tanto, dentro de las llaves del if, coloco lo que quiero que ocurra cuando toco el pulsador que está conectado al pin 6. Como quiero que la salida pase a estado bajo para que el motor se detenga, entonces escribo un digital write con la instrucción del low para tener ese nivel bajo. Acto seguido tengo otro if preguntando ahora por la otra entrada, ¿sí? Y como es la entrada de set, dentro de las llaves del if pongo lo que quiero que ocurra. ¿Y qué quiero que ocurra cuando seteo? Que pase a nivel alto. Por eso vemos este digital write con el pin 4 que le pedimos estado alto. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Suponiendo que yo oprimo el pulsador conectado al pin número 6, esta condición va a ser válida y siempre va a estar ejecutando esta orden, la va a estar repitiendo constantemente. En cada vuelta de loop va a entrar a este if y a este no, porque estoy oprimiendo el pulsador que corresponde con esta conexión. Si es que yo oprimo el otro pulsador, entonces en cada vuelta de loop va a estar entrando solamente a estas llaves y va a ejecutar esto y no lo que está en el if anterior. Recordemos que las salidas son lacheadas, es decir, cada vez que yo le doy una orden, mantienen ese estado lógico, a menos que le dé una orden contraria. Entonces, cuando suelte los pulsadores, ninguno de estos if, ninguno de los argumentos de estos if van a ser válidos, no va a entrar dentro de ninguna de las llaves y va a permanecer el último estado lógico que haya tenido esa salida. Esto no es el mejor programa con el que puedo resolver, vamos a ver que tiene algún problema que otro, pero va a ser funcional, me va a permitir controlar arranque y parada del motor, como vamos a ver ahora en el ejemplo. Bueno, ahí podemos ver el protoboard, ¿sí? Con todas las conexiones, y quiero que vean que además agregué un LED testigo. ¿Por qué? Porque siempre es importante tener un LED en las salidas, y con esto quiero hacer un determinado hincapié. Voy a volver al diagrama de conexiones, ¿sí? El LED, cada vez que yo quiera colocar un LED testigo en una salida, lo voy a colocar justamente sobre la salida del Arduino. Es un error muy común que me suelen conectar el LED aquí. Vamos a marcarlo en otro color para que se entienda. Me conectan un LED acá. ¿Y acá qué pasa? Estoy sobre la base. Incluso aunque me pongan resistencia LED, tampoco es lo conveniente, porque yo calculo una corriente eléctrica o calculo una resistencia de base en función de la corriente que quiero tener por colector, y después si conecto un LED aquí estoy alterando completamente lo que calculé. No es la forma. ¿Dónde tenemos que conectar los LED testigos? Bueno, siempre en lo que corresponde a la misma salida del Arduino, es decir, aquí es donde yo tendría que conectar, ¿sí? La resistencia salvaje, lo hacemos así para que se entienda, resistencia y LED, conceptos que ya manejan de años anteriores o que tienen que manejar, ¿sí? De años anteriores. Bien, volviendo entonces al trabajo, descargo el programa sobre el Arduino y ahí podemos ver cómo funciona. Fíjense, yo tengo pulsador de set y de reset. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Recordemos que el 4
4 es la salida, y el 2 es set, y el 6 es reset. Entonces, si yo oprimo el pulsador que está conectado al terminal número 2, ¿ven? En este momento veo que la salida pasa a estado alto, veo el giro del motor en sentido antihorario, y cuando suelte, si bien ningún if se está ejecutando en este momento, la salida quedó lacheada y va a seguir así hasta recibir una nueva orden. ¿Cuál sería esa nueva orden? Bueno, obviamente si oprimo el pulsador de reset. Ahí toqué reset y la salida pasó a estar en estado bajo. ¿Ven? De vuelta. Estado alto. No hace falta que deje el dedo sobre el pulsador. Puedo hacer simplemente un toque y estado bajo. Y ahí tengo mi programa funcionando, el control del motor, ¿sí? Con set y reset. ¿Este es el mejor programa que puedo crear? No, seguramente no. Tengo para depurar y para mejorar. Por ejemplo, imagínense que yo quiero dar mensajes del estado del motor, lo quiero dar en la consola. Entonces vamos a primero habilitar el puerto serie para poder trabajar, ¿sí? A 9600 baudios. Y quiero poner mensajes cada vez que oprimo un pulsador. ¿Mensajes de qué tipo? Bueno, indicando que está ocurriendo con el sistema. Entonces, en este caso yo debería indicar que el motor está detenido, ¿sí? Y en el caso siguiente que el motor está en marcha. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí copiamos y pegamos y ponemos, acá ponemos en marcha. Bien, ahora, ¿qué pasa? Yo ejecuto esto, lo descargo sobre el Arduino y me voy a encontrar con lo siguiente. Voy a ejecutar el monitor serie y fíjense, mientras yo dejo el pulsador, claro, ¿qué pasa? Como se ejecuta constantemente el loop y siempre pasa por ese if, yo tengo en marcha, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha, en marcha, ¿sí? Hasta que no libere, no va a dejar de dar mensajes, me va a llenar la consola de mensajes, o sea, sigue funcionando, pero ven, lo mismo con el otro, detenido, 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 ¿por qué? Porque constantemente pasa por acá. Entonces, si bien mi programa funciona, y funciona bien, o sea, controla el motor, pero si yo quiero tener un mensaje dentro de la consola, me voy a encontrar con que tengo demasiadas repeticiones. E incluso las funciones Digital Write se van a repetir sin sentido, porque una vez que se ejecuta una, no hace falta refrescarla. Entonces, ¿puedo modificar esto para que me funcione mucho más preciso? ¿Para que funcione mejor la consola? Bueno, obviamente sí. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, puedo recurrir a un disparo por flanco, es decir, accionar los elementos durante una transición de la señal. Para eso, lo que voy a hacer, fíjense, incluso voy a copiar este argumento, voy a agregar un while, un mientras. De esta forma, mientras se siga cumpliendo el argumento, es decir, que yo siga con el dedo sobre el pulsador, el while, que es una función del tipo mientras, va a retener el programa en esta parte, ¿sí? Dando vueltas por acá. Con lo cual no se va a ejecutar nada hasta que yo libere el pulsador. Y como los pulsadores físicos, ¿sí? Un pulsador real tiene rebote, vamos a incluir una pausa de 20 milisegundos para suprimir todo el rebote. En realidad no suprimimos el rebote del pulsador, sino que lo que hacemos es que generamos una pausa para que el Arduino no se vea afectado por el rebote. El rebote de un pulsador clásico no dura más de 10 milisegundos. Yo le suelo con una pausa de 20, o sea, es decir, del doble, para quedarme tranquilo con eso. De esta manera, oprimo un pulsador, entra al bloque if y si yo sigo con el dedo sobre el pulsador, está dando vueltas por acá y hasta que no libero no se cumplen las funciones. Voy a hacer lo mismo que hice acá, lo voy a repetir ahí. Descargamos el programa y ahora nos encontramos con lo siguiente. Obviamente abro el monitor serie y vemos que yo oprimo el pulsador y ¿qué pasa? No veo ningún efecto. ¿Por qué? Porque estoy en este while, estoy acá, pac, 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 que haciendo nada en la espera de soltar el pulsador. Cuando lo suelto, ahí se activó y tengo un solo en marcha. ¿Por qué? Porque al soltarlo ya salió del if. O sea, salió del while, la condición no se cumple, ya salió del if, no vuelve a entrar.
Lo mismo con el detenido. Pulso, no tengo ningún efecto porque lo hice de forma tal que se accione al liberar el pulsador. Lo podría haber hecho ni bien se pulsa, simplemente cambiando las órdenes del lugar, poniendo las órdenes antes del while. A mí me gusta trabajar de esta manera, me gusta trabajar que las acciones sean cuando suelto el pulsador. Es un tema particular mío simplemente. Ahí suelto, ¿ven? Y tengo la detención del motor y además el detenido en pantalla en la consola. De esta manera, con el disparo por flanco, puedo lograr otro efecto que puede ser más interesante, no solo el trabajo del monitor serial, sino cuando trabajo, por ejemplo, con un pulsador y quiero incrementar o decrementar el contenido de una variable. Entonces es muy importante el tema del flanco y de la supresión de rebote. Bien, recordemos además otro concepto que puede ser interesante o importante, que es cuando queremos directamente darle un nombre a los pines que estamos utilizando para no referenciarlos con el número. Muchas veces es más cómodo en un programa directamente preguntar, en vez de por el pin número 6, directamente preguntar por reset. ¿Por qué? Porque estoy preguntando directamente por la función. Es más fácil de recordarlo, sobre todo en programas largos. Esta es una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho utilizarla, pero es totalmente optativa. Les voy a mostrar cómo de la siguiente manera. Quiero cambiar, o mejor dicho, quiero asignar a cada uno de estos pines un nombre para poder hacer referencia luego en el programa. ¿Sí? Entonces, a veces van a ver en algunas páginas web o en algunos programas de ejemplo, algo que a mí no me gusta hacer, que es asignar esos pines a una variable. Van a ver que es muy común esto, incluso desde la página de Arduino, cosa que a mí particularmente no me gusta. Por ejemplo, llamar motor y asignarle el valor 4. Entonces directamente acá escribimos la variable. Ya no hace falta el comentario porque es evidente que sé que eso se corresponde al motor, ¿sí? Pero ¿por qué a mí no me agrada esto? Porque de repente estoy utilizando una variable, en este caso la variable entera, la variable int es una variable de 2 bytes, estoy utilizando 2 bytes para guardar el número 4 con 3 bits ya lo puedo escribir. Y particularmente, si bien tenemos memoria disponible en el Arduino, tenemos 2 kilobytes de memoria RAM, no me gusta utilizar memoria cuando no es necesario. Me parece que no tiene ningún sentido. Lo que yo prefiero hacer es utilizar el comando define, ¿sí? Y voy con el nombre que quiero darle a lo que corresponda y el valor equivalente. Así voy a hacer con todos. Voy a hacer un define donde voy a tener, ahora estoy copiando y pegando, las entradas también de reset, que es el que corresponde con el pin 6, y la entrada de set, que es el 2. No lleva punto y coma define, ¿sí? Por eso no lo estoy colocando. Entonces aquí ya puedo reemplazar todo lo que es 6 por reset y todo lo que es 2 por set, obviamente todo lo que es 4 por motor. Lo mismo tenía que hacer con el resto del programa. La ventaja ahora es que hasta incluso lo puedo leer, leo que el motor es salida, reset y set son entradas y que esto va a arrancar con el motor en nivel bajo. Es mucho más cómodo de trabajar así. La ventaja del define es que realmente no me ocupa lugar en memoria, porque lo que ocurre es que cuando yo compilo y descargo, cuando hago la descarga sobre el Arduino, lo que me va a hacer el IDE es cambiar todas estas etiquetas, o sea, los nombres son simplemente etiquetas, por su valor correspondiente. Esto no me ocupa lugar en memoria, ni memoria RAM, ni me va a ocupar memoria de programa, y va a ser una ejecución más rápida, porque si bien nosotros no lo vamos a notar, cada vez que nosotros hacemos un llamado a la memoria RAM, se pierde un determinado tiempo en el proceso del programa, porque hace un alto, carga la dirección de memoria, trae el valor, y si bien es un tiempo que para un humano es prácticamente imperceptible, de todas maneras dentro de la ejecución del programa yo tengo pérdidas de tiempos que podría ahorrármela, tengo retardos que me los puedo ahorrar,
Quizás en un programa largo donde haya muchas iteraciones, muchas repeticiones, esos tiempos espurios me pueden llegar a afectar, los puedo llegar a notar. De esta manera, con el define, es un direccionamiento inmediato, porque lo que tengo es que acá se va a cargar el número, el valor que yo tenga acá. Lo que va a quedar en la memoria flash del Arduino no es la llamada a una posición de la RAM. Directamente se va a cargar el número y el valor que yo quiero. Me gusta mucho por eso utilizar este método. Obviamente tendría que cambiar todos los valores en el programa. No lo voy a hacer, lo puedo hacer incluso desde buscar y pegar, desde el editar. Recordemos que acá en el editar, como en cualquier procesador de texto, encontramos lo de reemplazar o lo de buscar. Bien, con esto vamos a terminar el video. Hicimos un repaso de los conceptos generales y básicos con los que empezamos a programar, básicamente con los primeros trabajos o lo que responden a nuestros primeros trabajos. En lo que sigue vamos a ir viendo más temas que van a servir, como les dije antes, ya sea de repaso o de sustento a la clase, pero quiero ser insistente, la clase presencial es indispensable. Bien, espero que se haya entendido y será hasta la próxima.